Actualidad, mundo empresarial, emprendimiento, tecnología y cultura. En compañía, un magazine local. A esta hora les damos la bienvenida a la segunda hora de En Compañía. Estaremos con ustedes hasta las 4 a través del circuito de éxitos Maracay 93.1 Sonidos en primera fila. Y en la primera hora del programa, específicamente al inicio del programa, les hablamos sobre la ley que había propuesto la organización Aragua en Red para la conservación de la cuenca del lago de Valencia. La semana pasada, de hecho, tuvimos un invitado representante de Aragua en Red, el ingeniero, en este momento no recuerdo su nombre, Jesús Castillo, que estuvo con nosotros, y conversamos sobre cómo esta agrupación de personas, pues multidisciplinar, aborda la problemática del lago de Valencia desde diferentes aspectos. Porque ¿qué pasa? Lo que ocurre en el lago de Valencia y en sus alrededores es algo que compromete a muchos sectores al mismo tiempo, no solamente las personas que viven ahí, sino además las personas que de alguna manera nos vemos afectadas directamente con la crecida de este lago, lo que implica también que esto se mantenga, las aguas de este lago estén contaminadas, y cómo entonces, al final de cuentas, también los ciudadanos que de alguna manera consumimos el agua, pues nos vemos afectados. Es por eso que nosotros decidimos mantener en vigilia de alguna manera este tema dentro del programa, y decidimos invitar al estudio al profesor Santiago Clavijo, quien es profesor jubilado de la Facultad de Agronomía de la UCB, además de miembro de la Junta Directiva de Aragua en Red, porque durante mucho tiempo muchísimas personas han estudiado el caso del lago de Valencia y también se han propuesto muchas cosas, se han propuesto muchas opciones para tratar de recuperarlo, y sobre todo para tratar de ayudar a las personas que viven alrededor del mismo. Es por eso que hoy tenemos al profesor con nosotros, y a quien le agradezco muchísimo por estar aquí en compañía, profesor Clavijo. No siempre va a ser una oportunidad a realmente aprovechar para compartir con la audiencia problemas de corte general que pueden afectarnos realmente a todos, ¿no? El caso del lago es uno en particular, porque los primeros afectados, los más obvios, los que están sufriendo desde hace ya muchos años las consecuencias de un mal manejo de ese importante cuerpo de agua, son precisamente los vecinos que están sujetos a la pérdida de sus haberes materiales, pero también existe un riesgo de pérdida de vidas humanas si llegase a ocurrir algo que nadie quiere, pero que con las características que está tomando el muro y la contención de grandes cantidades de agua, puede producirse una fractura que no quisiéramos presenciar, pero que es un peligro latente y que deberíamos enfrentar desde ya. Ahora bien, ustedes como organización han propuesto ideas, proyectos que de alguna manera ayudarían a aliviar en principio la situación que lamentablemente padece la gente que ahí pues hace vida, y también obviamente nos beneficiaría a todos los que también nos vemos afectados directamente con la situación del lago Tacarigua, o el conocido como el lago de Valencia. ¿Cuáles en principio serían estas primeras propuestas, y hasta ahora los estudios que ustedes han hecho, que han arrojado para definir, bueno, estas serían las posibles soluciones que nosotros tenemos y de paso hemos presentado al gobierno? Sí, yo quisiera ser muy claro en el sentido de que no son estudios ni propuestas exclusivamente originadas desde Aragua en Red, sino que este es un problema que ha venido llamando la atención de muchísimas instancias, inclusive instancias de tipo oficial, que se han visto imposibilitadas de cumplir con sus obligaciones, dado la poca importancia que desde los gobiernos se le ha puesto siempre a este problema. Una de las primeras cosas que tiene que quedar claro es que los vecinos están amparados por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, donde dice que hay que reconocerle sus valores materiales en esas tierras y ser realmente recompensados para que puedan reubicarse en otro sitio. Para que ustedes tengan una idea de eso, desde el 2006 existen sentencias al respecto y han sido ratificadas, no obstante lo cual hay un grupo importante de personas que todavía está esperando porque la justicia se le haga, a pesar de que ya la misma fue de alguna manera señalada por el ente competente, ¿no? Lo otro que nosotros queremos dejar muy claro es que el lago
es una cuenca hidrográfica cerrada, y para que no nos llamemos a complicaciones de tipo técnico, pensemos en una gran ponchera, la cual no tiene salidas y a la que todos los días entran miles y miles de litros de líquido, que lo que hace es subir su nivel al no encontrar cauces naturales de salida. ¿De dónde proviene este líquido? Bueno, en primer lugar, en la época de invierno, por supuesto que proviene de las grandes lluvias que afectan toda la zona circunvecina de la cuenca del lago. Okay. Y les repito, de esa gran ponchera que es el lago de Valencia, y que, para que ustedes tengan una idea de la magnitud, se habla de 3.500 kilómetros cuadrados. Esos son así como 3.500.000 hectáreas. Eso es una cantidad de tierra que físicamente es imposible de visualizar a primera entrada. Y en esa superficie pues cae agua, el agua corre en pendiente, y como el lago ocupa los niveles más bajos de este valle, pues por supuesto lo recibe. Pero es que adicionalmente todos los días las ciudades que habitan o los que habitamos en las ciudades alrededor del lago contribuimos con unas descargas de agua servida que, al no ser convenientemente canalizadas y tratadas, van prácticamente crudas al lago, contribuyendo no solo a aumentar el volumen, que ya de por sí es un problema, sino a aumentar el grado de contaminación de estas aguas, que cada vez hacen más difícil el pensar en su uso posterior. Tenemos que tener claro que todos los esfuerzos que se hacen por sanear esas aguas son esfuerzos dedicados a que no nos enfermemos por bacterias. Exacto. Entonces se clorifica mucho el agua. Pero sin embargo, eso, lejos de resolver el resto de los problemas, está generando una concentración adicional que, con los metales pesados que acarrea esa agua, se convierten en un contaminante bien importante, al cual contribuyen también las industrias y los comercios que están asentados en la cuenca del lago. De manera que es un problema múltiple para el cual no es necesario realizar ninguna investigación adicional. Se tiene todo el conocimiento necesario para comenzar a intervenir. Se tuvo el dinero para hacer ese tipo de trabajos que eran indispensables. El dinero o no se empleó en el lago, o fue mal utilizado, o hubo un desvío de recursos hacia otro tipo de inversiones, pero el hecho concreto es que hoy nos encontramos con un agua que no es tratada antes de ser vertida al lago, la proveniente por supuesto del uso doméstico e industrial, y nos encontramos con ríos que sin canalización, y con ríos que realmente también son utilizados como vertederos por las poblaciones que los rodean, se constituye en un factor de crecimiento tanto del volumen de agua como de los niveles de contaminación. Estamos escuchando al profesor Santiago Clavijo, quien es miembro de la Junta Directiva de Aragua en Red. Y me gustaría saber si hay alguna otra opción o alguna otra posibilidad de desviar esas aguas servidas que llegan directamente al lago de Valencia y que lamentablemente pues incrementan no solo su nivel, como lo ha dicho, sino también el nivel de contaminación. ¿Y qué posibilidades hay de hacer esto? ¿Es viable? ¿Es muy complicado? ¿Es muy costoso? No, el mundo está lleno de tecnología para tratar situaciones similares. No somos el primer país del mundo que enfrenta el problema de un cuerpo de agua territorial contaminado. Sin embargo, aquí lo que hemos dejado pasar el tiempo sin tomar las medidas, y cada vez se nos va haciendo más complicado. En primer lugar, yo quiero rescatar la necesidad de recompensar a los habitantes que están alrededor del lago, sí, para resolver un problema humano que es prioritario. Habitantes que tienen aguas prácticamente fecales dentro de su casa. Exactamente. Habría que tener la oportunidad de visitar Paraparal, lo mismo que La Punta, para que ustedes vieran las condiciones en las que está viviendo compañeros venezolanos a los cuales realmente no se les está prestando la atención necesaria. Y que además se les ofreció una remuneración, sino reubicación, es decir, un lugar digno que realmente se merece. Y además gente que yo quiero rescatar, que o compraron vivienda o construyeron vivienda cumpliendo con un sueño de todos, de tener un hogar propio. Claro. Se les dijo que podían hacerlo en esa zona, se les autorizó a que lo hicieran en esa zona, se establecieron urbanizaciones en esos terrenos, y hoy simplemente le dicen, bueno, el lago creció y usted tiene que irse. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Con qué dinero? Perdiendo además calidad de vida, porque habría que ver algunas o muchas de las construcciones que están en esa zona y están siendo afectadas,
que hoy a los costos son imposibles de reproducir en otros sitios, de manera que tenemos poblaciones de índole socioeconómico que pudiésemos calificar popular, pero también gente de clase media que con todo el esfuerzo del mundo ha hecho una inversión allí. Entonces ese es un problema. El otro es que el caudal de las aguas que entran al lago entren una vez tratadas, que los ríos no acarreen de residuos y restos de materiales de desecho que ocurren en el trayecto de su camino hasta el lago, pero adicionalmente también tendríamos que pensar en el tratamiento de esas aguas antes de que pudiesen incorporarse al lago mismo, ¿no? Y como alternativa definitiva, tendríamos que buscar hacia dónde sacar las aguas del lago. Claro. Y sobre eso existen varias opciones. La opción que últimamente se está manejando es la que nosotros consideramos que es la menos conveniente, porque implica tomar las aguas del lago y tirarlas hacia el mar. Así contaminadas, podridas, sucias como están. Exacto, pero además de eso se estaría, en el mejor de los casos, aunque fuese el agua más pura del mundo, se estaría desperdiciando un recurso que en pocos años va a ser vital para la humanidad, no solo para los venezolanos, para la humanidad. El agua es el elemento que va a constituirse en primordial en muy pocos años para la sobrevivencia de la especie. En consecuencia, esa agua, después de ser tratada, debería tener algún fin utilitario. Y ese fin utilitario en todas partes del mundo, después de ser recuperada en su calidad, es el uso para el regadío de sembradíos agrícolas. De manera que en zonas donde realmente se siembra con grandes dificultades porque no hay suficiente agua, imagínense el beneficio que significaría recibir millones de litros de agua que permitirían una explosión agrícola realmente indispensable para ese futuro que queremos para todos. Ahora bien, una pregunta y me queda como la duda. ¿Cuál es, por ejemplo, usted que nombró, hay una hipótesis que se está manejando o hay una opción que se está estudiando y que para usted no es la más conveniente, que es la de sacar el agua hacia el mar? ¿En qué punto está eso? Porque se han hablado tantas veces, se ha escuchado tantas veces el tema del lago Tacarigua, el lago de Valencia, que vamos a sanearlo, que vamos a utilizarlo. Muchas personas y muchos de los que nos escuchan recuerdan la época en la que la gente se podía bañar en el lago de Valencia. Era habitual pasar un fin de semana en el lago, disfrutando del lago, y hoy obviamente no se puede. Entonces, es decir, ¿en qué punto de ese proceso de ya sea abrir esta vía para que las aguas salgan al mar o hacer alguna otra tal vez inversión para que algo de esto pueda suceder, se encuentran esos procesos? Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela es que desconocemos qué es lo que está pasando. Ya. Hay una opacidad en la información que es tremenda. Y la información es uno de los recursos a los cuales los ciudadanos debemos tener acceso, y además es un derecho, no es una concesión graciosa de nadie. Por lo tanto, sería bueno que las autoridades responsables, que son en primer lugar el Ministerio del Ambiente, que ahora se llama algo así como de ecosocialismo y agua, ¿no?, que tiene dentro de su estructura una supuesta autoridad única del lago, que serían los llamados a explicarle a la gente por este medio y por otros medios de difusión pública en qué estado está la situación, no solo de la recuperación, que entendemos que está abandonada, sino inclusive los proyectos para tratar de sacar el agua del lago. Ahora bien, una de las cosas que nosotros insistimos es que esto es un problema que tiene que ser tratado públicamente, esto es un problema que no tiene connotaciones partidistas, esto es un problema que requiere una aproximación política, la política pública necesaria para recuperar el lago, y eso implica tomar en cuenta todo eso que hemos dado en llamar la cuenca hidrográfica del lago de Valencia. Para que ustedes tengan una idea, no es la mayor cuenca hidrográfica que tenemos en Venezuela, sin embargo es la cuenca de la cual se nutre mayor cantidad de personas del agua. En consecuencia, es un problema vital no solo para los aragüeños, no solo para los paracayeros o por la gente que vive en Palo Negro o en Santa Rita o La Julia, inclusive la gente de comunidades de Carabobo que están sufriendo el crecimiento del lago, pero además es un
objetivo nacional la recuperación de este caudal de agua para fines utilitarios, que, insisto, nosotros los necesitamos. Y para que ustedes puedan entender la magnitud de lo que estamos hablando, Aragua es un estado productor de agua. El agua que consume la región metropolitana se origina en Aragua, no necesariamente en la cuenca del lago. Okay. En la cuenca de Camatagua, que es la cuenca norte media del río Guárico, y en la cuenca del Tuy, que baja de la colonia Tovar y que también van hacia Caracas. Y sin embargo, esas cuencas también están abandonadas y en muy mal uso. Y por lo pronto se requeriría una política nacional de manejo de cuencas, porque allí está el secreto de la sobrevivencia de todos los sistemas productivos que nosotros conocemos. La cuenca del lago de Tacarigua, como bien lo conocemos, el lago de Valencia, es la que nutre la mayor... Las aguas de la cuenca del lago Tacarigua, o como mejor lo conocemos, lago de Valencia, que todos los días, por lo menos a mí como ciudadana, como maracayera, me genera preocupación y también mucha incertidumbre, porque sé que hay muchas opciones y muchos proyectos que se han desarrollado en base al saneamiento, a la recuperación y sobre todo en miras a que eso sea un lugar que se le pueda sacar mucho provecho y desde muchos puntos de vista. Por eso hoy está con nosotros Santiago Clavijo, quien es profesor jubilado de la Facultad de Agronomía de la UCB y miembro de la Junta Directiva de Aragua en Red, con quien hemos tenido una conversación bastante extensa sobre la situación actual del lago, sobre las cosas que se han propuesto y lamentablemente no se han hecho y sobre lo que ocurre hoy en día. Pero fuera del aire y justo antes de hacer la pausa de esta entrevista, le había preguntado cuáles eran las opciones viables, reales, posibles para llevar a cabo en corto, mediano y largo plazo para poder recuperar. Y justo fuera del aire también pues seguimos la conversación, porque obviamente no nos podíamos detener y hubo palabras que definitivamente hay que rescatar, y es que hay cosas que sí se pueden hacer y que somos un estado que tiene muchísimos recursos y que realmente hay posibilidades, hay futuro, hay noticias positivas que podemos brindar, y para eso está también el profesor Clavijo aquí. Un poquito resumir cuáles son esas opciones reales, viables, tangibles que tenemos en el lago de Valencia. Tecnológicamente no hay ninguna dificultad. Se pueden resolver los problemas. Existe la tecnología, se requerirían recursos. Si no tenemos los recursos, por lo menos en el corto plazo, no se ven que esos recursos estén disponibles en nuestra circunstancia nacional, estoy absolutamente seguro que en unas condiciones políticas diferentes habrían fondos provenientes de organismos internacionales destinados al saneamiento del lago. Además, yo quiero dejarle claro algo: la cooperación internacional está allí y es cuestión de utilizarla. Pero cuando hablamos de cooperación internacional no estamos hablando de dádiva, ni de beneficencia, ni de que unos países son buenos y nos ayudan. Toda la relación internacional está ceñida a intereses, y hay gente que estaría dispuesta a venir a Venezuela y hasta financiar esos proyectos, pensando siempre que las tecnologías serían las tecnologías de ese país, que el equipamiento sería el de ese país y que de alguna manera la experticia vendría de ese país con los beneficios económico y para la población laboral. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Pero por qué? Perdón que lo interrumpa, porque hay muchos beneficios que luego se pueden sacar de ese lago, y no solamente a nivel hidrológico, a nivel de agua, hablando de la población, estamos hablando de beneficios económicos generales, por ejemplo, productos del turismo que usted nos comentaba. Por supuesto. De la construcción, es decir, de muchísimas cosas que ahí se pueden hacer. Entonces, resumiendo brevemente, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la calidad de los afluentes, de las aguas servidas que generan nuestras ciudades, nuestros comercios, nuestras industrias, y eso es fundamental. Lo otro, cómo disminuimos el nivel de agua del lago para que no se convierta en una amenaza y que cada vez no esté demandando mayor espacio. Para eso hay varias opciones. Una opción que, les repito, es la que menos acogida tiene dentro del personal técnico, que es la salida hacia la costa, por lo que significaría esa calidad de agua, inclusive si la llegaran a tratar vertida en las montañas de Rancho Grande y saliendo por cualquiera de los ríos que van a la costa de Aragua. Eso sería un panorama realmente bien negativo. Además que esas aguas se pueden invertir en otras cosas. Y exacto, entonces las otras soluciones que se han manejado son, o bien se saca el agua hacia la cuenca del Tuy y va a mejorar el suministro de agua
hacia la capital por esa cuenca, o bien se saca hacia la cuenca del río Guárico, y hay que entender que se abrió un pequeño túnel que comunica Taiguayguay con los valles del Tucutunemo, y por ahí se va un poquitico de agua de Taiguayguay, que al final es de la misma cuenca y recibe parte de los afluentes de las ciudades nuestras, y pero también existe la posibilidad de tirarlo a ese mismo río Guárico con otra opción, y adicionalmente se ha hablado mucho de la opción hacia Guárico, pero por la zona de Tiznado, que también sería muy bien utilizado. Lo que es inaceptable es lo que está ocurriendo, que se reabrió la comunicación entre el lago y el Pao Cachinche, y en consecuencia un lago contaminado está recibiendo o está enviando aguas hacia la fuente que después nos reenvía esa agua. Nosotros, el agua Entonces, que consumimos. Lo que se ha hecho es realmente dantesco desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista inclusive de salud, ¿no? Y no queremos alarmar a nadie. Esas son realidades que están allí y que las podemos resolver. Ahora, yo quería enfatizarle, ya que ustedes me han dado la oportunidad, de que el Estado de Aragua tiene unos potenciales extraordinarios enmarcados dentro de un país diferente. Si nosotros logramos construir una Venezuela distinta, el Estado de Aragua tiene un futuro, y nosotros hemos formulado un planteamiento que hemos titulado, quizás con muchísimo optimismo, el Estado de Aragua que queremos todos y para todos. O sea, y en ese planteamiento hay todo un conjunto de opiniones recogidas en muy diversos escenarios y a lo largo de muchos años, en los cuales queremos ratificar que sí tenemos futuro, sí hay un país por delante, sí tenemos capacidades técnicas, humanas y recursos naturales para lograr eso que tanto decimos querer. Lo que no podemos permitir es que se nos inculque el sentimiento derrotista, que se nos lleve a pensar que aquí no hay salida, que no tenemos más nada que hacer, sino por el contrario, enfatizar que hay capacidades técnicas, capacidades naturales, y hay necesidad de hacer cambios en la manera de conducir la política nacional. Ahora, ¿qué queremos? No el gobierno de unos, queremos el gobierno de todos, donde todos podamos opinar, donde todos podamos ser tomados en cuenta, y en definitiva las mayorías puedan imponer un determinado equipo gubernamental, pero con respeto a las minorías. Sí. Las minorías tienen derecho también a opinar, y eso es lo que debemos rescatar en un sistema democrático a futuro. Donde los expertos en las materias puedan no solo proponer proyectos, sino además supervisarlos con el conocimiento que la experiencia les ha dado para poder dejar los frutos de esos trabajos, y que sean obviamente aprovechados por todos como venezolanos que somos y que merecemos, como usted lo ha dicho, un país mejor. Definitivamente, y yo quiero enfatizarles mucho que a veces cuando uno usa la palabra desarrollo, cometemos el error de pensar que desarrollo se puede medir en términos económicos, en términos de construcciones, en términos de kilómetros de carretera. El desarrollo está reflejado, el verdadero desarrollo, por los alcances que tengamos los ciudadanos que vivimos en este país. Nos interesa una sociedad con salud, una sociedad con educación, sí, una sociedad con igualdad de oportunidades reales, no simplemente que en un papel diga que todos tenemos oportunidades, sino que realmente esas oportunidades puedan realmente estar al acceso de todos. Y en ese sentido, eso ha tomado una connotación muy particular en el mundo, y es hablar del desarrollo humano. Usted puede tener unos sistemas productivos muy eficientes, usted puede tener unas fábricas totalmente tecnificadas, usted puede tener una agricultura de último alarido de la moda, y sin embargo tener unas poblaciones extremadamente pobres, extremadamente descuidadas, realmente sujetos a los vaivenes de la vida, y eso es lo que es injusticia. Lo verdaderamente justo es pensar en desarrollo en términos de los seres humanos. Y los seres humanos no se van a desarrollar a menos que lo hagan en un ambiente de igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades solo se consigue, y me perdonan lo enfático, en un ambiente de libertad. Es así. O tenemos libertad o estamos condenados a seguir
en el estancamiento social. Profesor, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo y por sobre todo brindarnos los conocimientos que sin duda son necesarios para ese desarrollo que todos queremos. Información para tener más contacto directo con el trabajo de Aragua en Red y las otras organizaciones con las que ustedes trabajan, ¿dónde lo podemos obtener? Nosotros, con todas las dificultades que tiene las comunicaciones en este momento, tenemos una página web que se llama digaloahidigital.com. O sea, se accede a ella a través de digaloahidigital.com. Allí incluimos artículos de gente vinculada a nosotros, pero también de gente que publica en Aragua o publica en La Nación, e inclusive algunas veces nos permitimos reproducir artículos internacionales que creemos que contribuyen a la formación de ciudadanía. Y ahí vuelvo a otro de los aspectos que necesitamos. Necesitamos una nación de ciudadanos. Así es. Una nación donde tengamos claridad en cuanto a cuáles son nuestros derechos, pero que también tengamos absolutamente claro cuáles son nuestros deberes. Entonces, la ciudadanía es otro de los elementos que estamos tratando de construir, y tenemos muchísimos grupos aliados. Y podemos hablar de muchas cosas. Jesús Castillo, que estuvo con ustedes la semana pasada, es parte de un esfuerzo, de un proyecto que hemos llamado Cohesión Social, y es tratar de identificar dentro de una comunidad qué cosas nos hacen sentirnos parte de ella. Y parecen cosas muy obvias, pero no lo es. Los habitantes del Limón, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común la Candelaria, el Paseo, Caña de Azúcar y el Limón? Eso tenemos que encontrarlo, porque si no, nunca va a haber un municipio coherente. Cada quien va a tirar por su puente y riego. ¿Qué decimos de esta Maracay que tiene 8 parroquias, un tamaño inmenso, y estamos regidos por un consejo municipal que, por muy capaces que sean a enfrentar las realidades de cada parroquia, es realmente difícil? Yo estoy segura, profesor, que por lo menos todos los maracayeros y también todos los venezolanos tenemos algo en común, y es que todos queremos un cambio para mejor. Para todos, y creo que ese en este momento es el sentimiento que más nos une. Así que es lamentable que se nos haya acabado el tiempo, porque quisiera extenderme, no uno, sino un montón de programas con usted para poder seguir conversando, y creo que esta no va a ser la última oportunidad que lo tengamos aquí en el programa. Así que muchísimas gracias por haber venido y sobre todo por habernos ilustrado. Estábamos conversando con el profesor Santiago Clavijo, quien es profesor jubilado de la Facultad de Agronomía de la UCB y miembro de la Junta Directiva de Aragua en Red.